comparte conmigo aquí en la mesa Teresa Rivera. Ella es la maestra de las clases de damas y nos está acompañando en esta noche. Ella nos saluda. Amén. Dios les bendiga a toditos. Esperamos que la palabra de Dios llegue y conforte sus corazones. Dios les bendiga. Y agradecemos a la hermana Esmeralda que siempre nos acompaña y que nos sirve de técnica en esta noche. Así que vamos a la lectura bíblica, se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 21, 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. Vamos a tener una hermana Nilsa que nos dé lectura a la palabra. Amén. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Añada el Señor bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Como pueden ver, el tema comunión y comunidad, tema que estaremos desarrollando en esta noche, y le pedimos a la hermana Nilsa que nos lea una corta introducción. Amén. La iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios. Se convierte en comunidad gracias a la comunión de los unos por los otros. La iglesia primitiva dio testimonio de comunión y comunidad al reunirse diariamente para compartir el pan. Esta práctica se extendió a otras comunidades de fe a lo largo de los años venideros. Hoy la iglesia comparte mediante la adoración, la oración, el estudio bíblico, los retiros y otras actividades comunitarias el amor de Dios. La coinonía marcará e identificará a la iglesia de todos los tiempos. Jesús intercedió al Padre por una iglesia que mantuviese su unidad. Gracias, hermana Nilsa. Comenzamos definiendo los términos comunión y comunidad. El término comunión es una traducción del griego koinonia, que significa el dar o tener participación. Puede significar compartir, participar de algo indivisible, tener alguna cosa en común. Es más o menos como ocurre en el matrimonio. Una comunidad de bienes es cuando alguien tiene dos o más personas, tienen cosas en común, practican, participan de algo en común. De ahí es que se deriva, de todos modos, es la raíz del término comunidad. Y comunidad está definido como un colectivo, un grupo de personas que participan de cosas en común. En el contexto que nosotros hemos de estudiar en esta noche, hablamos de comunidad como la colectividad o la comunidad cristiana, que está definida también como una asamblea de una iglesia local, y también puede considerarse como el cuerpo de la iglesia de manera universal, de manera general. Cuando hablamos de asamblea, la iglesia como asamblea, estamos hablando de un grupo que el Señor saca de en medio de otro grupo y el Señor lo toma para sí.
y la convierte en la iglesia. ¿Qué cosas tiene la iglesia en común? La gente de la iglesia en común, pues nosotros tenemos comunión en dos vertientes. Ahí tenemos la vertiente horizontal y la vertiente vertical. La vertiente vertical es la comunión que nosotros tenemos con Dios, la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial en nuestras actividades personales como la oración, el ayuno, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros participamos en la adoración, en la alabanza. Esa comunión se conoce como vertical, vertiente, porque es entre nosotros y Dios y es hacia arriba. Comunión horizontal es la que tenemos entre los hermanos, el compartir, es lo que conocemos comúnmente dentro de la iglesia como la coinonía cristiana, el compartir de los cristianos. Nosotros tenemos comunión con Dios. Quisiera que la hermana Nilsa nos leyera en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, a ver lo que nos dice hermana Nilsa. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros, la primera comunión que nosotros tenemos es con Dios. Nuestra primera relación es con Dios. Nos convertimos al Señor porque tuvimos una experiencia con el Señor, una experiencia con Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que hace un creyente es comunicarse con Dios. Yo no sé, cada persona tiene su propia manera de funcionar, pero yo no me tiro a la calle sin haber separado unos momentos de oración, sin haberle buscado una comunión con el Señor, sin haberle dado gracias al Señor por la noche que me dio y por el nuevo día que me da para comenzar, y también pedirle al Señor que me ayude en las actividades del día. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, hermana Nilsa, si lo tienen por ahí a la mano. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. 1 Corintios 10, 16. Sí, leíste segunda, no hay problema. Aquí nos va a estar hablando el verso bíblico sobre la cena del Señor, que la Iglesia Católica le llama la comunión, y es correcto de llamarle la comunión, es una manera adecuada de decirle la comunión, porque nosotros participamos de una comunión con Dios, nos identificamos con el cuerpo y con la sangre de Cristo, y también participamos de una comunión con los hermanos. Hermana Nilsa, ahora La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La Santa Cena se conoce como uno de los sacramentos. Sacramentos, estamos hablando de instituciones que Cristo mismo instituyó, no los apóstoles, sino en forma personal Jesucristo. Él estableció la Santa Cena la noche anterior a la crucifixión, y el apóstol Pablo nos habla sobre la práctica que tenía la iglesia sobre la Santa Cena. El apóstol Pablo dice que nosotros somos llamados a participación en comunión, en coinonía. Filipenses capítulo 3, verso 10 nos dice que somos llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. O sea que nosotros también tenemos comunión y participación en los sufrimientos de Cristo. Tiene el pasaje Nilsa. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Participación de los sufrimientos es coinonía, que dijimos ya, habíamos definido la coinonía como la participación, comunión, participación. Hemos estado hablando de lo que es
vertical, nuestra relación con Dios, la más importante, y es la que va a dar lugar a que nosotros podamos tener también comunión con nuestros hermanos y podamos participar de cosas en común con los hermanos y tener ese amor fraternal que caracteriza a la iglesia. La iglesia primitiva decía que ofrecía ágapes de amor, ágapes, que eran fiestas, ágapes eran fiestas de amor, que fueron muy mal interpretadas por algunos en los comienzos, pero la iglesia siempre ha practicado el amor cristiano entre uno con los otros, y ese ágape, esa coinonía, esa participación en la comunión horizontal que nosotros tenemos para con la iglesia. La iglesia es una comunidad y esa comunidad tiene que estar entre nosotros. La Biblia nos dice que Cristo fue el gran edificador de la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, si la hermana lo tiene, Cristo habla de la iglesia y se identifica como el gran edificador de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. Sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Nosotros como creyentes tenemos que saber que la iglesia es una construcción del Señor, es una edificación del Señor. Hay algunas personas que tienen en poco la iglesia, que subestiman la iglesia del Señor, pero la iglesia es obra de Cristo. Cristo mismo la edificó, no la edificaron los apóstoles. Los apóstoles trabajaron en esa edificación que Cristo realizó, pero Él en forma directa y personal dice: sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Creemos que fue sobre la declaración de Pedro, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice que sobre esa roca, sobre esa verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías, Cristo habría de edificar la iglesia. Y la iglesia siempre ha de estar construida y ha de estar edificada y creída de que Jesucristo es el Señor. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro jefe, nuestro dueño. En 1 Corintios 10:32 se reconocen tres grupos. La Biblia habla de tres grupos. Yo no sé si le asigné a la hermana Gilla 1 Corintios 10:32. Sí. Pueden leerlo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La Biblia reconoce tres grupos: los judíos, que eran el pueblo escogido por Dios durante el transcurso de todo el Antiguo Testamento. Los judíos se constituyeron el pueblo que Dios escogió con unos propósitos particulares que en esta hora no vamos a detallar porque no son pertinentes a nuestra lección, pero se reconocían los judíos y los gentiles. Todo el que no era judío era gentil. Dios había escogido el pueblo judío y lo había separado para sí. Pero Cristo edifica la iglesia sacando un grupo de entre los judíos y entre los gentiles. Ya el Señor no reconoce judíos y gentiles, sino que el Señor reconoce el que es iglesia del Señor y el que no es iglesia del Señor. El que es iglesia del Señor está bajo la cobertura del Señor. El que no es iglesia del Señor está fuera de su cobertura, está caminando paralelo o separado a los principios y a la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros hermanos? Pues, ¿qué hace a una persona hermano? Nosotros nos hace hermanos el que seamos hijos del mismo, en este caso del mismo Padre, del mismo Padre. Yo le he dado en otras ocasiones a los caballeros como ejemplo que si su papá cuando fue joven fue al ejército y por allá fue a Arabia, por poner un ejemplo clásico, ¿verdad?
y por allá tuvo una aventura de esas que tienen los jóvenes a veces. Y después luego vino para acá y nosotros ni siquiera sabemos lo que pasó cuando nuestros padres éramos jóvenes. Pero de momento llega una persona vestida con un manto como los árabes, comiendo la comida que comen los árabes, que no es mala, no estamos hablando mal de eso, simplemente que es muy diferente a la de nosotros, su vestimenta es muy diferente a la de nosotros, su comida es distinta a la de nosotros, su idioma es distinto al de nosotros, su cultura es distinta a la de nosotros, pero él alega que es hijo de nuestro Padre, y cuando le sacan el ADN resulta que es hijo de nuestro Padre. Entonces, aunque no lo conocíamos antes, aunque se viste distinto, aunque come diferente, aunque no habla español, ese es nuestro hermano, porque es hijo de nuestro Padre. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que la iglesia universal de Jesucristo puede tener distintas culturas, puede tener distintas prácticas ceremoniales, pero todos somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Y esa unidad es que nos caracteriza, es la que produce esa coinonía entre nosotros, esa comunión los unos con los otros, en que nosotros aprendemos a amar a nuestro hermano. Y a veces nos llega gente que nosotros no conocemos y los conocemos poco tiempo y hacemos como una amistad, ¿verdad?, tan grande con ellos. Nos sentimos como parte de una familia, porque somos parte de una familia, somos exactamente parte de una familia, la familia de la fe. Cristo oró en el capítulo 17 de Juan, que no lo vamos a leer porque es una lectura extensa. Cristo oró por la unidad de su iglesia. La oración intercesoria, como se conoce, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, nosotros encontramos que Cristo oró para que la iglesia fuera una, para que hubiera una unidad entre nosotros. Y la verdad, mis hermanos y mis amigos, es que cuando nosotros pertenecemos a una comunidad de fe, nosotros nos sentimos tan cómodos entre los hermanos. Nosotros nos sentimos tan bien dentro de ellos. Nosotros no es que nos decimos hermanos, es que nos consideramos hermanos, es que somos hermanos. Es que tenemos una comunión y una relación de amistad tan grande que yo he conocido gente, que dicen, yo tengo mejor relación con los hermanos de la iglesia que con mis hermanos carnales, porque a veces tienen hermanos carnales que no se comunican, que no los ven a menudo, que no se llaman. Tenemos hermanos que sí nos llaman y que nos comunicamos, pero hay hermanos que pasan 1 o 2 años y no se comunican, y los hermanos de la iglesia estamos viendo a menudo, estamos reuniéndonos toda la semana. Así fue que nació la iglesia, conforme al pasaje bíblico que hemos estado leyendo y que vamos a considerar con más detalle en unos minutos, de Hechos, capítulo 2, del versículo 41 al 47, que es la lección que nosotros estamos en esta tarde considerando de una manera particular. ¿Qué cosas tenemos nosotros en común? Nosotros tenemos en común el bautismo. Hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13, que sé que no te lo pasé. Sí, te lo pasé. Ok, qué bueno. Por favor, léeme Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa es una de las cosas maravillosas que tiene el Evangelio. En el Evangelio nosotros respetamos los títulos y consideramos los títulos, las profesiones que cada uno pueda tener, pero yo creo que cuando una familia de hermanos se reúne
y uno es doctor, y uno es abogado, y otro es ingeniero. No se llaman por decirse doctor fulano, se llaman por su nombre, se llaman por su apodo. Y nosotros pues, como familia que somos en el Señor, no es que no creamos en los títulos y que no respetemos los títulos. Sí tenemos una diferencia con los títulos, pero nosotros los tratamos como hermanos. Y en la iglesia del Señor, no importa que uno sea de un nivel académico alto y otro sea sencillo, todos somos iguales. No importa que haya uno que tenga capacidades económicas altas y otros tengan capacidades económicas bajas, unos sean ricos y otros sean pobres, todos somos hermanos. Todos compartimos esa hermandad porque todos estamos bajo ese mismo Padre Celestial. Amén. Todos somos hijos del Señor. Tenemos en común la perseverancia en la doctrina apostólica. Ahí puede leer Mejilla en Hechos capítulo 2, si lo tiene a la mano la lectura que vimos, sí. El versículo 42. 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hasta ahí ya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos como algo en común la perseverancia en la fe. Todos tenemos la misma esperanza. Todos esperamos llegar al mismo lugar. Todos esperamos que Cristo venga a buscarnos a nosotros. Todos estamos tratando de separarnos del pecado. Y todos estamos tratando de buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso, junto con el bautismo, lo tenemos en común. Está también la práctica de la comunión de la que hablamos ahorita, la otra parte de ese versículo. Dice, en la comunión unos con otros. En la comunión participamos, en la comunión uno con otro. La iglesia primitiva, esa era la práctica que tenía. El verso desde el 41 dice que los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este pasaje bíblico que estamos discutiendo es la conclusión del mensaje de Pentecostés que Pedro predicó cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. El día que la iglesia de Cristo fue fundada. La iglesia fue fundada el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos todos y de repente cayó del cielo como un estruendo y el Espíritu Santo descendió. Allí nació la iglesia. Y esa era la práctica que tenía la iglesia. Practicaban la comunión. Cuando hablamos del partimiento del pan, puede referirse a las actividades que la iglesia muchas veces celebra, donde nosotros participamos de alguna actividad de confraternizar entre nosotros mismos, que nos sentamos y comemos y compartimos como una familia que somos. Y también puede representar a la cena del Señor, que es la práctica de la iglesia, la economía cristiana, el sacramento de la cena del Señor que el Señor estableció. Cuando hablamos del sacramento 10, que son instituciones que el Señor estableció directamente, la iglesia evangélica reconoce dos: la cena del Señor y el bautismo. Bautismo en agua y cena del Señor como los dos sacramentos. Las otras congregaciones pues tienen otros sacramentos que consideran. Nosotros no vamos a entrar en evaluarlo, en considerar, simplemente pues hacemos alusión a que nosotros reconocemos dos sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. Y aquí la iglesia primitiva participaba en ello. El versículo continúa diciendo que también en el partimiento del pan, refiriéndose a lo que ya hemos estado hablando de las fiestas de ágape cristianos que llevaban a cabo. Y la tercera, o la quinta, perdón, en las oraciones. En las oraciones. Dice partimiento del pan y termina diciendo en las oraciones. En Mateo capítulo 21, versículo 13. ¿Qué nos dice para eso? Dice, y les dijo, escrito está, mi casa
ahora casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Saben, en el tiempo de Jesús, los dirigentes religiosos se habían corrompido la doctrina que Moisés le había dado, que era la que ellos alegaban guardar, y habían profanado el templo, exigiendo cosas que Dios no pedía y haciendo prácticas que Dios no aprobaba, cosas que Dios no aprobaba, que el Señor no aprobaba. Y Cristo cita a uno de los profetas, si mal no recuerdo, al profeta Isaías, diciendo: mi casa de oración será llamada. El templo de Dios somos nosotros, somos los creyentes. En el sentido estricto de la palabra, el templo somos nosotros. Pero nosotros reconocemos que hay un templo, es una estructura que se hace y que se construye y que se dedica exclusivamente al servicio de Dios. Se utiliza exclusivamente el servicio a la adoración a Dios y para un uso sagrado exclusivo. También se le llama santuario porque se usa exclusivamente con ese propósito. Nosotros podemos adorar al Señor en cualquier sitio, lo adoramos en nuestra casa, lo adoramos en cualquier lugar, pero el templo es el sitio separado que Dios ha establecido y que el Señor le llamó, mi casa será llamada casa de oración, porque no tiene uso profano. El único uso que tiene la iglesia, el templo, es para servir a Dios, la iglesia tenía una práctica con los apóstoles. Una de las cosas que la iglesia primitiva tenía eran los milagros que se estaban realizando a través de los apóstoles, y nosotros creemos en los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Mientras Dios exista, Dios hace milagros y Dios continúa haciéndolo. Pero para el tiempo bíblico, los milagros eran la señal de que aquella persona estaba hablando en nombre de Dios. Nosotros vamos, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Moisés se presenta a Faraón y él realiza unos milagros, que es lo que autentiza el ministerio que Dios le había dado a Moisés. Y de la misma manera, los milagros son lo que están señalando que Dios ha delegado en los apóstoles la administración de la enseñanza, de la doctrina. Por eso la iglesia se llama la iglesia cristiana, iglesia apostólica cristiana, iglesia apostólica cristiana. Para nosotros es católica, apostólica cristiana, porque católica lo que quiere decir es universal. En ese sentido, pues nosotros somos parte de la iglesia universal. Apostólica, porque los apóstoles fueron los que establecieron la doctrina de fe. Todos los libros del Nuevo Testamento tienen el sello apostólico. Y era necesario que hubieran sido escritos por un apóstol o por alguien inmediato a un apóstol, que el apóstol hubiese dado credibilidad a ese escritor bíblico, como fue el libro de Lucas, el libro de Marcos y otros más, pero mayormente esos dos, el libro de los Hechos también, que no fue escrito por un apóstol en propiedad, pero fue escrito por alguien que había sido discípulo de un apóstol y que ese apóstol estaba dándole el sello de aprobación a esa escritura. Encontramos que la iglesia primitiva dice que tenía todas las cosas según el versículo 44, Gilla, hermana Nilsa. De hecho, sí, de la lección, esta es la lección. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y el versículo siguiente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva, cuando se originó, nos dice el versículo 44 de Hechos 2, que tenían todas las cosas en común. El pobre y el rico vivían igual. El que tenía dos propiedades vendía una propiedad y la ponía en las manos de los apóstoles. Eso es algo que fue la práctica original de la iglesia, pero no es una enseñanza para que nosotros pongamos en acción más adelante. Nosotros vamos a encontrar que la iglesia no continuó la práctica de tener las cosas en común y de vender las propiedades. Alguien se puede preguntar, ¿y por qué la iglesia hizo eso? ¿Por qué Dios se lo permitió? Hay alguna gente que piensa que la iglesia primitiva cometió el error de tener todas las cosas en común y de de vender propiedades y ponerlas en las manos de los apóstoles para que sirvieran. Déjame decirle, no fue mejor de la iglesia, no un mandato de Dios o de Cristo para la iglesia en general, pero Dios permitió aquella situación por causa de una persecución que se acercaba. ¿Saben, mis hermanos? Cuando llega un momento de persecución, lo más que nos ata a nosotros son los bienes, son las propiedades. La Biblia dice que cuando Abraham y Lot salieron y se establecieron en el lugar que la Biblia había determinado, que Dios, había determinado que se establecieran, ellos crecieron y se enriquecieron. Y no cabían, y los pastores de Lot tenían disputa con los pastores que pastoreaban las ovejas de Abraham, porque eran demasiado de muchas. Y Lot había crecido, se había convertido en hombre rico, pero se extendió su dominio y llegó hasta Sodoma, y Sodoma estaba corrompida. Cuando Dios determinó hacerle juicio a la ciudad de Sodoma, Dios envió unos ángeles para sacar a Lot de Sodoma. Y Lot tuvo que salir de Sodoma. Y huyó Lot con sus hijas y con su esposa. Porque los esposos, o los cónyuges, o los compañeros de las hijas no quisieron seguirla. Y sencillamente las hijas de Lot con la esposa y Lot tuvieron que salir de la ciudad. Y nosotros encontramos un incidente muy lamentable, y es que la mujer de Lot, mientras caminaba, miró hacia atrás. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? Como la mujer de Lot miró hacia atrás, porque dejó muchas propiedades, porque dejó muchos valores, porque los valores que tenía tuvo que renunciar a ellos para escapar por su vida. La iglesia primitiva, nosotros vamos a encontrar que más adelante, en los años sucesivos, fue perseguida, y prácticamente toda la iglesia tuvo que salir de Jerusalén. Y Dios estaba preparando la iglesia y estaba preparando los creyentes, porque más difícil es abandonar cuando tenemos cosas materiales. Cuando nosotros todo nos falta, cuando nosotros tenemos todas las cosas en bien, no queremos sacrificio. La enfermedad es una cosa que nos ayuda a acercarnos a Dios. A veces nosotros estamos enfermos y estamos tan limitados que le decimos, Señor, yo quiero ya irme contigo. Pero cuando tenemos una buena cuenta bancaria, cuando tenemos salud, cuando tenemos propiedades, cuando tenemos planes de viajar de vacaciones, cuando tenemos nietos, no quisiéramos irnos. Entonces, Dios está preparando la iglesia y permitiendo y poniendo en el corazón de los que tienen bienes que se vayan deshaciendo de los bienes, porque esos bienes se iban a quedar para el imperio romano, que iban a ser tomados por el imperio, porque la iglesia, toda la iglesia fue perseguida y toda la iglesia tuvo que huir de Jerusalén. Por eso es que nosotros vemos que Dios había puesto en ellos el corazón de vender las propiedades para ir deshaciéndose
de los bienes materiales. Una de las cosas que más nos atan a nosotros, a este mundo, son los bienes materiales. Mientras más tenemos, más estamos atados aquí. Y ellos, la iglesia primitiva, Dios adelantándose al tiempo de la persecución que habría de llegar, permitió y puso en el corazón de los creyentes el vender las propiedades y darle ese dinero a los apóstoles para que fuera administrado y distribuido para que los pobres tuvieran comida, para que la iglesia pudiera tener lo suficiente para sobrevivir en un mundo difícil, en un mundo totalmente hostil. Más adelante fue más fácil salir bajo la persecución, porque ya la iglesia había prácticamente liquidado sus bienes. Nosotros no tenemos que vender los bienes, pero tenemos que aprender a que el corazón de nosotros no esté arraigado en lo que tenemos, sino que el corazón de nosotros tenemos que empezar a soltarlo de lo que tenemos para agajarnos de la gloria venidera, de la gloria que ha de venir. Y todas estas situaciones que están pasando en el mundo no es otra cosa que Dios preparándonos para que nosotros nos podamos deshacer de lo que nos ata. Y mientras más difícil se nos ponga la vida aquí, vamos a decir, como decía la iglesia primitiva, ven Señor Jesús. Mientras las cosas estén buenas, no le decimos ven Señor Jesús. Cuando las cosas se aprietan, entonces empezamos a decir, Señor, acuérdate de nosotros, ven por nosotros. Nosotros podemos en esta hora hablar sobre la necesidad de congregarnos, porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, tenemos mucha gente que dice ser creyente y que no se congrega. Yo no estoy hablando de hermanos ancianos y de enfermos que no se pueden congregar. Los enfermos que no se pueden congregar, los ancianos que no se pueden congregar, la iglesia tiene la responsabilidad de llegar a ellos para hacerles saber que ellos son parte de nosotros. La iglesia tiene una responsabilidad con los enfermos y los ancianos que no pueden llegar a la iglesia para hacerlos sentir parte de nosotros, de la comunión con nosotros. Ellos no pueden venir, pero nosotros podemos ir a ellos. Pero aquellos que pueden venir, nosotros tenemos que entender que hay una necesidad de nosotros congregarnos para tener comunión, porque la iglesia es una comunidad, y una comunidad es un grupo de gente que son afines y que se reúnen, que viven en un grupo comunitario, Ya hemos dicho en Mateo 16, 18, que Cristo fue el gran edificador, el gran constructor de la iglesia. Si alguien cree que la iglesia no es lo que debe de ser, está diciendo que Cristo no hizo lo que debe de ser. La iglesia, con sus virtudes y defectos, es el pueblo que Dios ha escogido, que Dios ha señalado. La iglesia es el cuerpo que Dios ha sacado, como decía el versículo anterior de Corintios, de judíos y griegos, de 1 Corintios 10:32, antes eran judíos y gentiles, pero de gentiles y judíos el Señor ha separado y ha guardado a la iglesia para sí. La iglesia tiene un propósito de alabar a Dios. El versículo 47 de la lección hermana Nilsa, que dice la primera parte por lo menos. 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese era el haber de la iglesia, alabar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios, testificar a Dios. Dice que el Señor añadía. Léeme la segunda parte que no te dejo ahorita allí ya. La segunda parte sí. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Fíjate qué interesante. Dice que el Señor los añadía. Quiere decir que los que eran salvos
se unían al grupo de la iglesia. Ahora la gente quiere ser salvo y ser creyente, pero no quiere ser parte de la comunidad. Si no son parte de la comunidad, pierden la comunión. Y pierden la comunidad porque no son parte. Si yo me mudo de aquí y me aíslo a vivir al monte, ya yo debo de ser parte de esta comunidad, porque me aislé, me separé de la comunidad. La gente que se separan de la iglesia se separan de la comunidad de fe, se separan de la comunidad que Dios estableció. De manera que el alabar a Dios es una de las funciones que nosotros tenemos como iglesia. Y el Señor añadía, quiere decir que cada vez que alguien se convertía al Señor, lo unía a la iglesia. Y esa persona físicamente venía a la iglesia. Es ahí donde somos llamados a crecer. Venimos a la iglesia porque crecemos mediante la exposición de la palabra. Nosotros crecemos. Venimos a la iglesia porque compartimos con los hermanos. Venimos a la iglesia porque cuando alguien está caído, necesita a alguien que le dé la mano para levantarlo. Y quizás Dios nos ha puesto a nosotros para darle la mano al que está caído. O tal vez nosotros somos los que caemos y necesitamos a alguien que nos extienda la mano. Cuando Jesús iba con la cruz, encontró un cirineo, Simón Cirineo, que lo obligaron a cargar, a llevar la cruz de Jesús. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar diario necesitamos un cirineo. Y si ese cirineo se ha querido separar, aislar de la comunidad de fe, no está en condiciones de ayudarnos. Y Dios le va a llamar en cuenta de que no estuvo en el lugar donde tenía que estar para realizar el trabajo que le correspondía realizar, de ayudar a un hermano caído. Como creyentes, nosotros somos parte de la iglesia. En Juan capítulo 15, Cristo se presenta la relación de Él con la iglesia. Él con el grupo de creyentes. Y hace una comparación maravillosa. Es lo que se conoce, ¿verdad? Esa ilustración que Cristo dijo de la vid. Yo quiero que la hermana Nilsa nos lea en Juan capítulo 15, los versículos 14 al 16. 4 al 16, disculpa. 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Cristo se compara y compara a los creyentes con una vid y unos pámpanos. Nosotros no conocemos mucho de vides y de pámpanos porque no sabemos mucho de ese tipo de fruta, no se da mucho aquí en la isla, ¿verdad? No es algo que se cosecha a diario, pero nosotros pudiéramos compararlo con un racimo de guineo, donde ese racimo tiene que ser unido a esa mata de guineo. Y si se separa, no crece. Si se separa, se muere. Si se separa, se convierte en inservible en poco tiempo. Le podemos darle distintos nombres, pero no puede funcionar separado. Y Cristo dice en Juan capítulo 15 que nosotros no podemos separarnos del pámpano que es Cristo. Y no podemos separarnos los unos de los otros porque todos somos una comunidad. Todos somos un grupo. No estamos para señalar a nadie, y puede haber distintas razones por las que alguien no pueda unirse a un grupo de fe. Y Dios sabe, nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros sí le decimos a los amigos y los hermanos que están en las casas de nuestra voz que Dios, que Cristo diseñó la iglesia para que nosotros fuéramos parte de ella y para que nosotros tuviéramos
inmersos, sumergidos en una comunidad de fe. En la medida que nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo, en la medida que nosotros tengamos la oportunidad de realizarlo, nosotros debemos de tener esa participación juntamente con los hermanos y practicar esa comunión, que es el tema, comunión y comunidad. Esa comunión en esa comunidad de fe. Ya para concluir, decimos que la iglesia, resumimos, que la iglesia nos ofrece un lugar especial para la comunión, para tener una comunión con Dios. A menos que nosotros no vivamos solos, en las casas de nosotros no siempre tenemos tanta oportunidad de poder separarnos, y lo hacemos por rato, nos encejamos en el cuarto, podemos encejarnos en el cuarto y tener una buena relación con Dios, y eso sí es recomendable, pero el templo es el lugar que Dios escogió con ese propósito particular. Tenemos comunión con los hermanos. Hermana Nilsa, busqué, que creo que no se lo di primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, sí, sé que no asignamos ese versículo bíblico, pero Verso 3. sí, primera de Juan 1:3. Dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjate qué interesante, ¿verdad, Nilsa? Y hermano Willy, ¿verdad? Dice que para que ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, el apóstol Pablo está hablando de la necesidad de que nosotros tengamos comunión uno con nosotros. Y que esa comunión que tenemos uno con nosotros, que la definimos como comunión horizontal, que está fundamentada, que esta comunión es con el Padre y con Jesucristo, su Hijo, y tenemos la comunión vertical también. O sea, esa comunión que tenemos con el Padre es la que nos va a dar la base para poder tener comunión uno con otro entre los hermanos. Como dije anteriormente, y estamos concluyendo, por eso resumimos algunas cositas que hemos dicho, es el lugar de oración, de adoración, es el lugar que Dios escogió para orar. Mi casa de oración será llamada, es el lugar de adoración y de alabanza, como leímos en el versículo 47, que la iglesia primitiva estaba alabando a Dios, glorificando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Hechos 4:32 dice que testificaban de Cristo. Testificaban de Cristo. No sé si tiene el versículo por ahí a la mano, Hechos capítulo 4, versículo 32. Sí. Sí. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Daban testimonio del Señor, o sea, testificaban de Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros estamos dando un testimonio de fe ¿perdón? Sí, que me faltaron muy, pero sí. Estamos dando un testimonio de fe a la comunidad que nosotros pertenecemos, a un grupo que Dios ha escogido y que Dios ha señalado. Lee los últimos dos versículos que... Sí. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Sí, ese es el versículo paralelo, ¿verdad? O el pasaje paralelo del de la lección, en el capítulo 4, el versículo 32 en adelante, que nos habla de la misma situación, de cómo vivía la iglesia, cómo testificaban de Cristo. Y finalmente debo señalar que en Hebreos 10,
25. El No, último, 25. perdón. Ah, 10, 20. Sí, el Hebreo capítulo 10, versículo 25, el escritor bíblico nos aconseja a nosotros mantenernos en la comunión con los hermanos, practicando la perseverancia dentro de la iglesia. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 10, 25. Ajá. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se Se acerca. acerca. Sabiendo nosotros, reconociendo que estamos en los últimos días y conociendo que estamos en el tiempo final, el escritor bíblico nos dice que no dejemos de congregarnos, Amén. porque congregándonos nos estamos ayudando unos a otros, estamos siendo parte, teniendo participación y comunión de una comunidad de fe que fue establecida por el Señor y que Cristo dijo de la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.